Un segundito que vamos a compartir de vuelta otra cosa. Bueno, acá tenemos las definiciones de los estados de la materia. Ustedes están viendo ahí, ¿no? Un archivo de Word que dice los estados de la materia. Sí. Los están viendo, buenísimo. Les voy a leer un poquito acá cuál es la definición de cada uno. ¿Sí? Tenemos los estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, lo que acabamos de ver. ¿Sí? La definición para el estado sólido dice: la materia en estado sólido, como el hielo, tiene una forma propia y ocupa siempre el mismo espacio. ¿Sí? Es decir, mantiene el volumen. ¿Sí? Toda materia o sustancia en estado sólido tiene una forma ya definida. ¿Sí? No es que hay que estar conteniéndola dentro de algún recipiente o algo. ¿Sí? El ejemplo claro acá es el cubito de hielo. En el estado líquido ya cambia un poco. Dice: la materia en estado líquido, como el agua que bebemos, no tiene forma propia, sino que se adapta a la del recipiente que la contiene, ¿sí? Pero mantiene su volumen. Es decir, yo tengo un poco de agua, vamos a seguir con el ejemplo del agua, adentro de un vaso, ¿sí? Va a mantener su volumen, o sea, se va a quedar ahí adentro del vaso, ¿sí? Pero ya no tiene una forma propia, la tengo que tener adentro de un vaso, un sachet, lo que sea. Tengo que tenerla adentro de algún recipiente. Y ya en el estado gaseoso, dice: la materia en estado gaseoso, como el vapor de agua, no tiene forma propia y tampoco mantiene su volumen. ¿Sí? Su forma se adapta al recipiente que lo contiene. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la pava, cuando se hierve? ¿Sí? El vapor se va, ¿sí? Desaparece. Si yo no la tengo encerrada en algún recipiente, abandona, o sea, la forma que tenía ya queda dispersa. ¿Sí? Esas serían las definiciones de los tres estados de la materia. Después, acá abajo, habla de los cambios de estado, lo que nosotros estuvimos viendo. ¿Sí? Tenemos fusión, evaporación o vaporización, que es lo que estábamos hablando. Nosotros vamos a estar más acostumbrados a ¿sí? A evaporación. Significa lo mismo que evaporación, pero nosotros vamos a estar más acostumbrados a este otro. ¿Sí? Después abajo tenemos condensación y solidificación. Fusión es el paso de sólido a líquido, ¿sí? Como cuando al aumentar la temperatura se funde un cubito de hielo y se convierte en agua. No hay mucho más que agregar, está claro, ¿no? Si no entienden algo o por ahí se corta, me avisan. Después, evaporación es el paso de líquido a gas. También ocurre cuando aumenta la temperatura. Si ocurre a cualquier temperatura se llama evaporación. Es el caso de la ropa tendida cuando se seca. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando colgamos la ropa? La ropa está mojada y después de un rato vamos y está seca. ¿Por qué se secó? Porque el agua que estaba en estado líquido sobre la ropa pasó a estado gaseoso por los rayos del sol, ¿sí? El sol le agregó calor a la ropa, por lo tanto se calentó el agua y el agua se evaporó. Por eso se seca la ropa. Y acá dice: la ebullición es un caso especial de evaporación. ¿Sí? En la ebullición, el paso del líquido a gas ocurre a una temperatura determinada y en toda la masa del líquido, como por ejemplo cuando hierve el agua de un recipiente. Acá habla de ebullición, ¿sí? Acá también es evaporación, pero la diferencia es que ocurre en toda la masa del líquido, ¿sí? O sea que se evapora todo el líquido. Junto, al mismo tiempo, todo el vaso con agua se va a evaporar, toda esa masa de líquido. ¿Sí? Y cuando no es ebullición, a cualquier temperatura ya siempre hay algo, una pequeña porción evaporándose. Esa es la diferencia.
Después, condensación es el paso de gas a líquido. Como cuando el vapor de agua se transforma en gotitas de agua en un cristal por un descenso de la temperatura. ¿Sí? El ejemplo de esto es, ustedes tienen un vaso con agua fría o una botella de gaseosa fría o lo que sea, y vieron que la botella de afuera empieza a transpirar. ¿Sí? Lo habrán visto seguramente. Esa transpiración, ¿por qué es? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, se condensó la humedad. Recuerden que en el aire siempre hay humedad. ¿La humedad qué es? Es agua en estado gaseoso, ¿sí? Que está flotando en el aire. Ese agua en estado gaseoso, al chocar contra el vaso, digamos, que está frío, cambia de estado y se condensa en pequeñas gotitas. Por eso es que aparecen las gotitas, ¿sí? O sea, ese agua es condensación de humedad ambiente. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Sí. Sí, perfecto. Y después, bueno, el último, solidificación. Es el paso de líquido a sólido. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el agua se enfría y se transforma en hielo. Sí, esto es como ya para ver un poco más lo que arrancamos la clase pasada. ¿Sí? Que habíamos visto en el gráfico del agua. ¿Se entiende? ¿Hay alguna consulta, alguna duda con esto? No. Yo creo que se entiende, ¿no? En parte, bien. Todo bien, todo bien. Bueno, ¿por qué es importante esto? Bueno, como les decía, nosotros vamos a tener cambios de estado en el fluido refrigerante, ¿sí? Ya sea en una heladera, ya sea en un aire acondicionado, cualquier circuito de refrigeración trabaja en base a esto, a los cambios de estado. A ver si puedo poner acá la pizarra. ¿Están viendo la pizarra ahí? Sí. Sí. Qué difícil que es dibujar con esto. Bueno, imagínense, esto es un ambiente cerrado, ¿sí? Que yo voy a refrigerar. ¿Sí? Yo tengo acá. Esto es, ¿se acuerdan el otro día el ejemplo que vimos del caño con agua? Este de acá es el caño con agua que entra agua fría. ¿Sí? Y esto de acá es el ambiente que yo quiero refrigerar. ¿Cómo lo voy a refrigerar? ¿Sí? Yo tengo el ambiente acá adentro, hay 25 grados centígrados. ¿Sí? La temperatura normal, ambiente. Y por acá, por este caño, está entrando agua y sale por la parte de acá abajo. Está entrando agua a 5 grados centígrados. ¿Sí? Habíamos visto que el calor se transmite de la zona de mayor temperatura a la zona de menor temperatura. ¿Se acuerdan eso? Sí. Sí. Bueno, y se acuerdan que había dos tipos de calor también. ¿Se acuerdan cuáles eran? Calor sensible y calor latente. Muy bien. Calor sensible era el que había cambios de temperatura, ¿sí? Y calor latente era cuando cambiaba de estado algo, ¿sí? Algo no, la materia. Cuando había cambio de estado era latente. Y cuando había cambio de temperatura era sensible, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Imaginen que yo acá, este caño de acá arriba, yo tengo agua en estado líquido, ¿sí? A 5 grados, está fría el agua, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Este agua que está fría va a empezar a absorber calor de acá, de la parte del ambiente que está caliente, ¿sí? Va a absorber tanto calor que va a llegar a un punto que este agua que está acá, en estado líquido, va a ¿qué? Se va a evaporar, ¿sí? Recordamos el gráfico que vimos recién. Si yo tengo estado líquido y le agrego calor, ¿se acuerdan que se evaporaba? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí.
Bueno, al evaporarse el agua que yo tengo acá, porque absorbió calor de acá, ¿qué tipo de calor ocurrió acá dentro del caño? El agua. ¿Qué tipo de calor está ocurriendo? Evaporación. Se condensa a evaporar porque toma Se el calor del evapora. ambiente y bueno, se evapora. Se evapora, claro. Y dijimos que cuando había cambio de estado era calor, ¿cuál? ¿Cuál de los dos? Gaseoso. ¿Qué? ¿Calor latente? Calor latente. ¿Sí? Acá dentro del caño de agua hay calor latente. Y acá, adentro del ambiente, como absorbe calor, y acá me quedo, o sea, voy perdiendo calor porque el agua fría me está llevando calor, el ambiente baja de temperatura. Ya no lo tengo más a 25, lo voy a tener a 22, por decir algo. ¿Sí? O sea, el concepto de esto es para que vean que adentro de un lugar a refrigerar pueden convivir los dos tipos de calor, ¿sí? El calor latente y el calor sensible. ¿Por qué? Porque el agua, el cambio de estado del agua que se evaporó, tiene calor latente, ¿sí? Y adentro del ambiente, al perder un poco de calor, bajó su temperatura, entonces tengo calor sensible. Sensible. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Buenísimo. Sí. ¿Eso lo recuerdan, lo comprendieron bien? Sí, sí, todo bien, todo bien. Bueno, y recuerden para el caso de la calefacción también, ¿sí? ¿Se acuerdan los dos ejemplos que vimos acá? El del enfriador y el de la caldera. Sí. ¿Sí? Bueno, a ver, ahí está. Me vuelvo para acá. Ahí estamos. Bueno, muchachos, era un poco eso, la charla de hoy, reforzar los conceptos de cambios de estado, ¿sí? Y ya ir adelantándoles que en nuestro circuito de refrigeración vamos a tener, los cambios de estado van a estar presentes en el refrigerante, ¿sí? Sobre todo, nosotros el refrigerante lo vamos a tener siempre o en estado líquido o en estado gaseoso, adentro de nuestro circuito, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con dos cambios de estado, ¿sí? Cambio de estado de líquido a gaseoso, que se llamaba ¿cómo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era de líquido a gas? Vaporización. De líquido a gas. Vaporización o evaporación. Bien. Y vuelta de gas a líquido, ¿sí? Condensación. Condensación. Bien, nosotros vamos a convivir en cualquier circuito de refrigeración con esos dos cambios de estado. Evaporación y condensación. Así que esto por ahí no le ven utilidad ahora, pero es importante que lo comprendan bien. ¿Sí? Así que bueno, muchachos, hoy estuvimos casi todos, me parece, ¿eh? Ya le vamos agarrando la mano de a poquito. Así que bueno, ya me está avisando acá que me quedo sin tiempo. Así que mañana espero al grupo de los martes. ¿Sí? Listo, nos vemos mañana. Tenemos clase normal. Y el ¿Comparte miércoles... las definiciones al grupo y el gráfico del grupo? Sí, el gráfico y las definiciones. Ahora veo cómo las copio y las mando al grupo. Dale. Y les decía, mañana clase normal, grupo de los martes. El grupo de los miércoles esta semana no tiene clases porque es feriado el miércoles. ¿Sí? No se preocupen que no van a quedar atrasados ni nada. ¿Sí? Por eso no hay problema. Así que con lo de los martes nos vemos mañana. Y con el grupo del miércoles nos reencontramos en la próxima virtual, el próximo lunes. ¿Sí? Listo. Buenísimo. Bueno, Nos vemos mañana. muy bien, gracias por estar. Chao, hasta luego. Un abrazo. Hasta mañana. Gracias, hasta luego. Hasta mañana. Hasta Hasta semana. luego. Hasta luego.